Muy bien, ahora para finalizar el día de hoy, que ha sido un día bien intenso, tenemos nuestra última clase con el doctor Eduardo Catán, a quien además me gustaría dar un agradecimiento público, ya que fue el docente que nos guió y nos ayudó durante la formación del programa académico de la jornada, y el día de hoy está a cargo de la clase de reanimación, fluidos y drogas vasoactivas. El doctor Catán es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se especializó en anestesiología y medicina intensiva, y además tiene un PhD en la Universidad de Erasmus en Rotterdam. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Catán. Bien, jóvenes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar conectados a esta hora. Sé que para muchos es difícil estar conectado en Zoom a estos momentos después de un día de trabajo. Y la charla que me pidieron a mí es relacionada a un update en fluido y vasopresores en la UCI. Así que vamos a ver algunos temas en relación al uso tanto fisiológico como clínico de ambos estrategias de reanimación que tenemos. Puede que algunas cosas converjan con las clases previas, así que les pido disculpas de antemano, pero siempre es bueno repasar. Y también se escucha, ¿cierto? Sí. Sí, se escucha. Bien, y después, entre todo, y invitarlos, veo esta gran convocatoria de 650 estudiantes, invitarlos a todos, a los que tengan la posibilidad de acercarse a nuestra unidad. Estamos muy contentos cuando recibimos estudiantes y también que lo consideren como una subespecialidad, especialmente que tenemos el programa de formación de especialidad primaria. Así que la primera vez que se utilizó fluido endovenoso en la historia fue en la pandemia del cólera, ahí por el 1800, en el cual era imposible hidratar o rehidratar a los pacientes y por la vía enteral y se morían deshidratados. Así que a alguien avisadamente se le ocurrió pinchar una vena y administrar distintos tipos de suero por la vena y vio resultados clínicos. Y como ya vimos previamente, cuando estamos con un paciente crítico, especialmente paciente en shock, vamos a tener dos componentes, ¿cierto? Por un lado, especialmente en el shock séptico, vamos a tener la disfunción macrocirculatoria, hipotensión, hipovolemia, disfunción cardíaca, vasoplegia, pero también un correlato clínico en la microcirculación, donde vamos a tener alteraciones en los patrones microcirculatorios, el doctor Brun, que ya van a conocer más adelante, viendo la microcirculación en vivo, donde hay heterogeneidad del flujo, hay disminución de los capilares funcionales de la microcirculación, y esto determina finalmente disfunción orgánica, muerte y falla orgánica múltiple. Y si bien la especialidad nuestra en los cuidados intensivos no es tan nuevo, tendrá unos 50 60 años, desde la pandemia de la polio, digamos, sí vamos a, uno de los grandes aristas, uno de los grandes desafíos que nos toca ver es la reanimación del shock. Y para la reanimación del shock de estos 70 años, nos hemos quedado con las mismas tres estrategias: administrar fluidos, vasoactivos e inótropos. Y los fluidos podemos definirlo como un péndulo. ¿Y por qué un péndulo? Porque si yo al paciente me vuelvo mega restrictivo y no le administro fluido, probablemente va a persistir la hipovolemia. Y eso va a determinar hipoperfusión, disfunción orgánica y eventos adversos. Pero si me voy para el otro lado y dejo al paciente una sobrecarga de fluido, fluid overload, como se conoce en la literatura, voy a tener también edema tisular, difusión de órganos y lo mismo efectos adversos. Por lo tanto, cuando estoy en proceso de reanimación activa de un paciente crítico, un paciente en shock, yo debería tratar de encontrarse este punto dulce que es el punto óptimo, que es distinto para cada paciente. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué administramos fluidos durante una reanimación? Y ya probablemente ya lo hemos conversado. Cuando estamos en shock, vamos a tener un desbalance del DO2 y el VO2, el transporte y el consumo de oxígeno. Y cuando yo administro fluido, lo que quiero hacer es mejorar el gasto cardíaco, que es uno de los determinantes del transporte de oxígeno. Y en este gráfico, que es una de las curvas de Guyton, vemos que esta es la curva de función cardíaca normal. En el eje X está la presión auricular de derecha y en el eje Y el flujo. Y básicamente lo que nosotros, acuérdense que el retorno venoso al corazón es igual al gasto cardíaco y esto se equilibran en un punto. Y cuando yo administro fluido, lo que trato de hacer es aumentar la presión media y N sistémico, aumentar el retorno venoso y encontrar un nuevo punto de equilibrio con mínimo aumento de las presiones de llenado. Sin embargo, cuando tengo una función cardíaca disminuida y yo doy fluidos, lo que voy a hacer es generar un cambio no significativo del gasto cardíaco a expensas de un aumento de las presiones de llenado y por ende congestión. Eso es importante porque ya lo vamos a ver más adelante. Y le recomiendo este paper para aquellos que se interesen del grupo de Xavier Monet en París, para que evalúen qué es el retorno venoso. Y básicamente el retorno venoso
va a ser el efecto de la presión media de llene sistémico, que es la presión que genera el volumen estresado, el que es capaz de generar presurización hacia las paredes de los vasos, menos la presión venosa central, y esta gradiente de presiones va a generar un flujo de sangre al corazón y eso va a determinar que el corazón bombee sangre. Y si yo doy una carga de fluido, lo que quiero hacer es aumentar mi volumen estresado, subir la presión media llena sistémico, aumentar el retorno venoso y finalmente aumentar el gasto cardíaco. ¿Y cuándo darle? Ya el doctor Valenzuela previamente había dicho que el 50% de los pacientes se va a beneficiar de fluido y el 50% no, en la UCI, digamos. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a administrar fluidos en nuestros pacientes? Y eso es muy contextual. Ah, me cuelgo de lo que decía Daniel. Eh, donde vamos a tener distintos momentos de la reanimación del paciente crítico. Y el doctor Manu Malbrain lo graficó muy bien en este concepto del ROSE, que es un acrónimo que habla de Rescue, o la etapa inicial, en la urgencia, la fase de optimización, que es la que vamos a ver en la unidad de cuidado intensivo, la fase S de estabilización y la fase E de desgalaje o de descalamiento. Y cada una va a contar los distintos momentos y en cada una vamos a tener distintos desafíos. Probablemente en la R queremos mantener viva al paciente. En la O queremos optimizar el gasto cardíaco para mejorar la perfusión tisular. Y en la E queremos retirar los fluidos para sacar la congestión que nosotros mismos generamos. Y hay un gran estudio que se hizo en el año 2015, que fue el estudio Fenice. El estudio Fenice fue realizado en, creo que 50 hospitales en Europa y miraron 2.200 cargas de fluidos. Y lo que vieron fue que eh, la gran mayoría de los clínicos usaba señales que eran un poco controversiales para gatillar el uso de fluidos. Ya veíamos en el gráfico del CRT, vemos cómo la minoría de ellos gatilla el uso de los fluidos cuando hay hipoperfusión y un porcentaje no menor lo hace según señales que podríamos decir son más blandas, como las presiones de llenado o para destetar vasopresores. Entonces, la tercera pregunta que viene a responderse ahora es: ¿a quién le vamos a administrar fluido durante la reanimación? Especialmente cuando hay heterogeneidad en los pacientes críticos. Este trabajo de Guillaume Guéry del Hospital San Luis de París le hizo ecocardiografía transesofágica a casi 300 pacientes críticos con shock séptico durante el primer día. Y uno pensaría que los pacientes con shock séptico van a tener un patrón bien estándar, ¿cierto? Vasoplegia y un gasto cardíaco bien elevado. Bueno, eso no fue tan así, y a través de un análisis de Machine Learning encontraron 5 clústeres. Había un clúster de pacientes con falla ventricular derecha, otros con falla ventricular izquierda, otros que eran hiperkinéticos, que era lo que nosotros pensaríamos, y algunos que todavía no eran hipovolémicos y se distribuían casi un 20% cada uno. Por lo tanto, queda la duda si es que una terapia que, digamos, uno consideraría estándar pudiese ser beneficiosa o deleteria en algunos contextos, como en aquellos pacientes con falla cardíaca. Y ahí echamos mano a nuestra curva de Frank-Starling. ¿Se acuerdan de esta curva de Frank-Starling en la cual graficamos en el eje X la precarga ventricular y en el eje Y el volumen sistólico? Y tenemos dos partes de la curva, una parte ascendente, en la cual cambios de precarga ventricular van a generar un aumento significativo del volumen sistólico y la zona de precarga independencia. Y para identificar qué parte estamos en la curva, vamos a tener los test dinámicos que ya vamos a hablar y puede que nos repitamos un poquito con lo que dijo Daniel. Pero cuando vamos a ver la realidad, si bien estos test dinámicos son súper importantes y los estudiamos y los practicamos día a día, menos del 50% de los clínicos lo usan. De hecho, un 20%, nuevamente en el estudio Feniche. Por lo tanto, pareciera ser que la bajada de la teoría a la práctica no ocurre mucho. Ahora corrimos el Feniche 2 el año pasado, por lo tanto debiésemos tener resultados y ver si en una década cambió la práctica clínica. Y la evaluación de la precarga dependencia o el fluid responsiveness eh, va a depender mucho del contexto. Daniel ya mencionó algunos casos en los cuales vamos a poder usar señales derivadas del monitor de la línea arterial, como el delta PP. Algunos en los cuales vamos a tener que usar la elevación pasiva de piernas como una técnica. Y en otros, algunas maniobras más avanzadas, como usar la ecocardiografía. Nuevamente, ese paper que está ahí, Open Access, de Xavier Monet, Christopher Lai y Jean-Louis Teboul, está abierto y no tiene más de 3 páginas si a alguien le interesa leer y adentrarse en este tema.
Y con respecto a la elevación pasiva de piernas, lo que hacemos nosotros al paciente en la unidad, lo acostamos y al mismo tiempo le levantamos las piernas y medimos cómo cambia el gasto cardíaco con algún monitor de gasto. Y con este movimiento, lo que estamos haciendo fisiológicamente es generar una autotransfusión de casi 300 cc desde el volumen no estresado que está en las venas de capacitancia del sistema vascular de las piernas hacia el volumen estresado. Y si vemos que el gasto cardíaco sube, podemos administrar fluidos de forma segura. Asimismo, hay señales que dependen de la línea arterial y estas van a actuar sobre la interacción cardiopulmonar, en donde el efecto de la presión intratorácica y transpulmonar, es decir, cuando yo inflo al paciente con el ventilador mecánico y le doy presión positiva, van a tener un efecto sobre tanto el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, jugando con las condiciones de carga de pre y postcarga de forma cíclica con la inspiración y la expiración. Y la señal que se genera del ventrículo izquierdo, del volumen sistólico, nosotros vamos a ser capaces de capturarla en la línea arterial porque la línea arterial, el trazado depende de dos cosas, del volumen sistólico y de la compliance aórtica. Por lo tanto, si la compliance aórtica se mantiene estable en un ciclo respiratorio, si cambia la presión de pulso, yo pudiese decir, está variando con la inspiración y eso tiene una sensibilidad de más del 90% para detectar que estamos en la zona ascendente de la curva de Frank y Starling. Y así es como vemos que los pacientes que son precarga dependientes van a tener ese tipo de trazado de línea arterial, en el cual va a haber una oscilación cíclica con la ventilación mecánica. Mientras aquel paciente que está precarga independiente, vamos a ver cómo el trazado de la línea arterial está más bien plano. Por lo tanto, con el ventilador mecánico y una línea arterial, que son dos cosas bien estándar de los pacientes críticos y los tenemos todos los días, o en quirófano, el paciente ventilado, podemos hacer el diagnóstico hemodinámico funcional de si mi paciente va a aumentar el gasto cardíaco o no. Y en este trabajo, el año 2020, evaluamos a casi 400 pacientes con shock séptico y fuimos a ver cómo se comportaba la precarga de dependencia al ingreso de la UCI y en las próximas 8 horas. De los pacientes que ingresaron, 70% era precarga dependiente, pacientes con shock séptico, y 30% no. ¿Y qué cosas fueron interesantes? Es que aquellos que eran respondedores a la hora cero, a las 8 horas casi el 10% seguía siendo respondedor. Es decir, que podemos decir que la precarga de dependencia es una condición más bien evanescente y nos obliga a estar midiéndola de forma sistemática. Y por otro lado, en este trabajo, los pacientes que no eran respondedores no le administramos fluidos. Y lo que encontramos fue que la adquisición del target de resucitación, es decir, normalizar el llene capilar o aclarar lactato, fue exactamente igual entre los grupos. Y el grupo de no respondedores recibieron casi 1500 cc menos. Por lo tanto, también podemos concluir, y fue una de nuestras conclusiones de este trabajo, que es seguro, digamos, no administrar fluidos a estos pacientes cuando no hay precarga de dependencia. Respecto a cuánto fluido administrar, van a ver ustedes que en la literatura existe, o van al hospital y abren en la bodega, van a encontrar bolsas de fluido de 250, de 100, 250, 500 y de 1000. Por lo tanto, ¿cuánto fluido administramos? Y nuevamente volvemos a Feniche, que ha sido nuestro puntal en esta clase, y vemos que la tasa de administración de la reanimación en el paciente crítico habitualmente durante la fase O es de 500 cc. Esa es la mediana de volúmenes. ¿Ya? Eh, y administrado en media hora. Eso es lo típico. A un ratio de 1000 ml por hora. Por lo tanto, 500 cc en media hora. Y el tipo de fluidos, el 75% administraba cristaloides y dentro de ellos se repartían entre sodio salino, solución salina 0,9 o cristaloides balanceados como el Ringer lactato. Y casi un 25% utilizaba coloides como la albúmina o el hidroxietil almidón para su reanimación. Lo cual es bien interesante porque la evidencia actual apunta a ciertos bemoles con el uso de algunos productos como los dextranes o la hidroxietilalmidón. Y este trabajo de Antonio Messina y Maurizio Secconi en Milán, también es bien decidor, en el sentido que ellos les pusieron un monitor de gasto cardíaco
y midieron cómo se comportaba el débito cardíaco durante una carga de fluidos. Y vemos que, si se fijan en la línea celeste del gráfico a la izquierda, el pic de la carga de fluidos que ellos administraban era justo cuando terminaba, pero luego ya a los 5 minutos perdía casi todo su efecto. Por lo tanto, uno debiese pensar que el fluido va a tener un efecto que es más bien transitorio en el impacto del gasto cardíaco. Y esta es una pregunta que van a escuchar más de una vez, es cuanto al uso de estrategias de reanimación restrictivas o bien liberales. Y cuando nos vamos a la nomenclatura y vamos a ver qué dice la Real Academia Española, eh, a mí el tercero me gusta, que actúa con dinamismo, audacia y decisión, y el restrictivo aquel que limita. Pero esta pregunta es una pregunta que está inherentemente imbricada en la práctica clínica actual. Entonces, los estudios del año 2000, como el Early Goal Directed Therapy, en 72 horas administraban 13 litros de fluidos. El estudio de Jones del lactato versus saturación venosa central administraban 15, 16 litros en las primeras 72 horas. Y en las primeras 6 horas, casi 5 litros cada uno. Por lo tanto, en ese momento, esa era la práctica estándar. Y las prácticas de reanimación se han ido depurando, han ido mejorando. Como ejemplo, cuando comparamos la Andrómeda 1 con el Early Goal Directed Therapy, vemos cómo, si bien en 20 años los pacientes eran bastante similares, tenían el mismo score de Apache, la misma edad y la misma mortalidad, los fluidos administrados durante las primeras horas de reanimación fueron casi la mitad, es decir, de 4.900 a 2.300. Y vamos al Trial Classic que se publicó Tienen Mayhoff en el New England hace un par de años ya, cuando fueron a ver, y qué trató de hacer el Classic, fue responder la pregunta si es que eh, comparar una estrategia de fluidos restrictivos versus liberal. Y el primer día el grupo restrictivo recibió 500 cc y el grupo liberal recibió 1.300 cc. Entonces, el estándar de este grupo, digamos, no tiene nada que ver con lo que hacía Jones o lo que hacía Rivers el año 2000 y probablemente no tiene nada que ver con lo que hacía el 2010. Por lo tanto, eh, vemos cómo la práctica clínica ha ido cambiando hacia una estrategia de reanimación más restrictiva en los fluidos en general. ¿Y cuándo parar de administrar fluidos? ¿Cuándo nosotros debiésemos decir, ya hasta aquí llegamos con la administración de fluidos? Nuevamente, cuando vemos Feniche, y esto es un poco triste porque cuando los clínicos, la tabla a la derecha, están todas las cosas que los clínicos decían, oye, funcionó la administración de fluidos, ¿ya? Las distintas variables que uno pudiese pensar. Pero lo triste es la figura a la izquierda, en donde vemos cómo ¿qué hacían los clínicos después de que el paciente tenía una respuesta positiva, negativa o incierta? Entonces, en aquellos que tenían una respuesta positiva con el criterio que ustedes quieran, el 50% le administraba una nueva carga de fluidos. Está súper bien. Si en los que estaban inciertos, el 50% le administraba una nueva carga de fluidos. Y en los que no respondió en nada, por si acaso, igual el 50% le ponía una nueva carga de fluidos. Por lo tanto, pareciera ser que no había mucha racionalidad en la toma de decisiones. Y lo que estamos viendo es que mi impresión o mi conclusión de esto es que los clínicos minimizan la posibilidad de que los fluidos hagan daño y como se ve como una bolsa de suero inocua, eh, pasa piola, digamos. Pero la verdad no es así. Y vemos en distintos estudios observacionales y algunos que hemos publicado nosotros que los pacientes que más balance hídrico acumulan, peor sobrevida tienen. Este trabajo de Boyd, publicado en Critical Care, muestra cómo, tanto al día 4 como a las 12 horas, los pacientes de los cuartiles con mayor acumulación de fluido, aun cuando se ajustaba por severidad, se morían casi el doble que aquellos que eran más restrictivos. ¿Y por qué? Porque la sobrecarga de fluidos es capaz de afectar toda nuestra economía. El doctor Malbrain en Bélgica hizo este mono que ha sido muy citado porque muestra cómo la sobrecarga de fluidos, es decir, los balances positivos, pueden afectar todo nuestro sistema. Uno pensaría que los pulmones son aquellos órganos más afectados y va a haber edema pulmonar, disminución de la PAFI, aumento del agua vascular extrapulmonar, derrame pleural y dificultad para sacar al paciente del ventilador, pero también va a afectar el sistema cardiovascular, va a generar nefrosarca, va a generar disminución del flujo sanguíneo renal, falla renal, pacientes quirúrgicos, edema de los tejidos,
peor disminución de la compliance abdominal, más infecciones e incluso síndromes compartimentales abdominales. Y este trabajo nosotros publicamos, fue la idea de decir, oye, pero esto debiésemos tratar de personalizarlo y pensar en que cada paciente va a tener una tolerancia específica a los fluidos. Es distinto una abuelita de 80 años con una neumonía y una disfunción cardíaca que un joven de 20 años con una peritonitis. Probablemente la abuelita, mis fluidos van a ser más deleterios porque van a generar una alteración en el sistema respiratorio versus el joven. Por lo tanto, debiésemos tratar de individualizar la terapia. ¿Y cómo pensar en esto de la tolerancia a fluidos? El doctor Rafael Melo en Brasil publicó este gráfico que era bastante interesante y trato de mostrarlo siempre en clase, porque vamos a tener señales de congestión sistémica y de congestión venosa izquierda. Y la congestión sistémica la vamos a poder evaluar con la presión venosa central, con las mediciones ecocardiográficas, con las mediciones de ecografía de órganos hepatoesplácnicos como el Vexus o la vena Doppler femoral. En cambio, de la congestión izquierda la vamos a ver principalmente en el pulmón, el ultrasonido pulmonar, el agua vascular extrapulmonar con mediciones de gasto cardíaco avanzado o incluso la diastología. Y nuevamente Xavier Monet dice, oye, perfecto, tenemos la respuesta a fluidos, pero tenemos que integrar esto que nosotros dijimos que era la intolerancia a fluidos y cambia el vector de una decisión unilateral, sí y no, on-off, a un plano cartesiano en el cual tenemos vectores de riesgo y vectores de efectividad. Por lo tanto, nace esta idea de la administración de fluidos de forma racional. ¿Y qué implica? Un poco lo que ya hemos ido conversando y espero que durante este día se lleven. Uno, la respuesta a fluidos, evaluar la respuesta a fluidos de forma sistemática, pensar en la posibilidad de daño a través de la tolerancia a fluidos, pensar en la sobrecarga de fluidos como un enemigo a conocer, no solo pensar en fluidos primero y vasopresores después, sino que el uso de vasopresores más bien precoces y usar mejores targets de resucitación que sean más dinámicos y me avisan que el paciente antes va a estar mejor, como por ejemplo el tiempo de relleno capilar. Y nuestras guías clínicas, ¿qué nos dicen? Eh, eh, los 30 ml por kilo que ya conocen, y si esto no responde, empecemos con las drogas vasoactivas. Y aquí va a partir el próximo capítulo, que es las drogas vasoactivas. Y las drogas vasoactivas son otra de nuestras herramientas clínicas que usamos día a día. Diría que el 50% de los pacientes de la UCI está con drogas vasoactivas. Y hemos ido aprendiendo algunas cosas, ya créanlo o no, recién en el año 2007 con el estudio SOAP-2 supimos que la norepinefrina era la droga más segura para usar de vasopresor de primera línea. Hasta ese entonces quedaba la duda, más bien razonable, si la dopamina era. El estudio Sensor, hecho en Tailandia, mostró que era seguro utilizar la norepinefrina desde la urgencia y antes de completar los 30 ml por kilo. Incluso a los pacientes les iba mejor. Por lo tanto, en pacientes hipotensos, el uso de vasopresores precoces pareciera ser el péndulo. Y por último, hay varios estudios que han tratado de ver cuál es la presión arterial media óptima para los pacientes críticos y pacientes en shock. Pero la norepinefrina es una droga compleja. En este trabajo que publicamos en Intensive Care Medicine el año pasado, traté de graficar un poco en esa figura todos los efectos macro y microcirculatorios que tiene la norepinefrina. Ese también está abierto por si quieren, está abierto de forma gratuita. Y vamos a tener efecto en el receptor alfa y en el receptor beta. Y en el receptor alfa no solo va a subir la presión, va a tener un efecto arterial que va a aumentar la presión y también va a aumentar la poscarga. Y también va a tener un efecto venoso que va a generar un aumento en la precarga porque va a disminuir la capacitancia venosa y va a hacer un cambio de fluidos desde el volumen no estresado hacia el volumen estresado. Por lo tanto, eso va a generar un aumento del gasto cardíaco. Por otro lado, el efecto beta de la norepinefrina va a generar un aumento de la contractilidad y un aumento de la frecuencia cardíaca, que también va a generar un aumento del gasto cardíaco. Y de esta forma va a contrarrestar el aumento de la poscarga y va a mejorar el acoplamiento o empatar el acoplamiento ventrículo arterial. Y por último, va a haber un efecto alfa en la microcirculación que va a ser muy dependiente de la microvasculatura. Entonces, sabemos que una droga compleja va a tener un efecto en la precarga, en el acoplamiento ventricular arterial e incluso en la microcirculación. El doctor Arnaldo Duin en Argentina demostró que subir la presión
podía tener efectos variables en el flujo microvascular sublingual. Y fíjense cómo hay pacientes que sube la microcirculación o mejora cuando damos norepinefrina y en otros que empeora. Por lo tanto, es una respuesta que no estamos seguros y tenemos que probar paciente a paciente. Y también las drogas vasoactivas tienen dos caras. ¿Por qué? Por un lado, la norepinefrina es un marcador de severidad, es un proxy a la disfunción circulatoria. Y todos entendemos que un paciente con más norepinefrina probablemente esté más grave. Fíjense en esta tabla de este trabajo de Auchet, cómo los pacientes que están con más de una gama de norepinefrina o un microgramo kilo minuto tienen mortalidades sobre 70-80%. Y lo interesante es que la norepinefrina por sí sola es un buen marcador, pero no es perfecto. Fíjense cómo al segregar por SOFA-score, es decir, por disfunción orgánica, los pacientes que realmente se mueren o que se mueren más todavía son aquellos que tienen alta dosis de droga vasoactiva, pero al mismo tiempo más disfunción orgánica. Es decir, que no es una falla de un solo órgano, sino que de todos. Y nosotros cuando administramos más droga vasoactiva podemos tener efectos adversos. No es, estos pacientes no se mueren porque reciben más droga, se mueren porque están más graves. Pero asimismo podemos tener más efectos adversos. Y fíjense cómo la norepinefrina puede generar arritmias, isquemia de órganos, lesiones por extravasación, pero también hay algunos señales de que esta pudiese tener alteraciones endocrinas, incluso inmunológicas, y generar algún tipo de inmunoparálisis, que en el caso de un shock séptico pudiese evitar que nos pudiésemos defender. Este trabajo de un farmacólogo de la clínica Mayo, Erin Beruszewski, mostraba que la probabilidad de tener arritmias aumentaba significativamente por la dosis y la duración de norepinefrina. Y por lo tanto, ya van a ver en este curso que vamos a tener algunas señales que empiezan a resonar. Y si bien la historia no siempre igual, rima. Cuando tenemos exceso de sedación, nos va mal. Exceso de volumen corriente en el ventilador, nos va mal. Exceso de fluido, nos va mal. ¿Pudiese pasar lo mismo con las catecolaminas? Esa es una pregunta que hemos propuesto en este trabajo, este Narrative Review que publicamos en Intensive Care Medicine, en relación a cómo el uso de múltiples fármacos vasoactivos pudiese ser una estrategia terapéutica plausible. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a la sinergia farmacológica. Y cuando hablamos de sinergia farmacológica, lo que estamos tratando de hacer es que la suma de las partes sea mayor que eh, cada una por separada. Y por otro lado, nuevamente, perdón, en pacientes más graves, perdón, lo que quería decir acá es que en pacientes más graves vamos a tener menor respuesta a las catecolaminas. ¿Por qué? Porque va a haber producción desregulada de óxido nítrico, va a haber desensibilización de los canales de calcio, se van a generar superóxidos y peroxinitrato, va a haber una deficiencia de corticosteroides y va a haber prostaglandinas, que va a relajar los músculos. Y eso va a hacer que la norepinefrina se vuelva ineficiente y tengamos que cada vez exponer a los pacientes a dosis logarítmicas más altas para tener el mismo tono vascular. Por lo tanto, empieza la duda de decir, ¿qué pasaría si yo soy capaz de usar vías metabólicas que tengan señalizaciones distintas para tratar la hipotensión? Por ejemplo, análogo de vasopresina, por ejemplo, angiotensina 2, por ejemplo, inhibidores de la óxido nítrico sintetasa como el azul de metileno. Y esa ha sido un área de investigación muy grande, con mucho boom. Ya en 2008, James Russell publicaba en el New England el uso de vasopresina. Si bien no cambió la mortalidad, que fue el outcome primario, hubo algunos pacientes que se beneficiaron y tuvieron menos disfunción renal. En este trabajo de Gretchen Sasha, también de la Clínica Mayo, mostraba cómo en una cohorte observacional, cuando antes partía la vasopresina, menos probabilidad tenían de morir. Pero si nos pasábamos de dosis y llegábamos a 60 o 70 microgramos por minuto, ya ese efecto se perdía. Es decir, tenía una forma de curva bimodal. Y aquí Matsuba y su grupo también en Estados Unidos, vean que no todos los pacientes respondían a el uso de vasopresina. Y de hecho, aquellos pacientes con disfunción cardíaca eran aquellos que no tenían una respuesta significativa. Y probablemente lo que estamos viendo es que el corazón no era capaz de hacer ese efecto a la poscarga que la vasopresina le proponía, sin ese efecto beta que veíamos de la norepinefrina, y era incapaz de suplir el flujo. Otros trabajos, como el grupo de Shishkin en Wake Forest, mostró que la angiotensina podía efectivamente subir la presión de los pacientes. Y en este estudio randomizado que hicimos en México, junto a Miguel Ibarra,
demostramos que el azul de metileno era una droga segura y disminuía el tiempo y la duración de drogas vasoactivas en los pacientes críticos con shock séptico. ¿Y qué es lo que nos viene para el futuro? Yo creo que es lo que, lo que vamos a ver en el futuro son estos sistemas de administración de vasopresores en asa cerrada. Y esto es un área de investigación bien grande. ¿Y qué significa? Hoy en día, cada vez que queremos cambiar la dosis de droga, tenemos que entrar al box y manipular la bomba. Pero pudiese ser que sobredosifiquemos o subdosifiquemos, generando variabilidad en la presión arterial de nuestro paciente. Entonces, se han inventado sistemas tecnológicos que conectan el monitor a un computador y ese computador manipula de forma automática la bomba de infusión. Y esto ya fue probado en un estudio clínico randomizado del grupo de Alexandre Justo en Bélgica, en pacientes de anestesiología. Y lo que encontraron fue que la bomba manejada por el computador disminuía la tasa de hipotensión intraoperatoria de un 15 a menos de un 1%. Es decir, era más eficiente que el humano para controlar la presión arterial del paciente. Sin embargo, esto es una tecnología bastante incipiente y que prontamente veremos en el futuro. Así que jóvenes, como conclusiones, siendo esta la última clase, nos decía decir que los fluidos y las drogas vasoactivas son herramientas de nuestro arsenal terapéutico, tienen efectos fisiológicos e indicaciones bien precisas y también efectos adversos, y el uso integrado de todas nuestras estrategias de reanimación con el objetivo de mejorar o restaurar la perfusión tisular más que subir una presión o más que darle fluidos por darle, sino que restaurar la perfusión tisular es el objetivo de la reanimación hemodinámica del paciente crítico con shock en la UCI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Catán, por su clase. Ahora tenemos como un espacio para preguntas, para que los estudiantes nos puedan escribir por el chat de los anfitriones y nosotros se las comunicamos a usted. Así que ahí estamos atentos si es que hay alguna pregunta. Ya, acá tengo una pregunta de Lucas Toro. Dice, doctor, muchas gracias por la clase. ¿Qué pacientes se verían beneficiados con azul de metileno? Pero una buena pregunta. Le voy a contar. El azul de metileno es una droga que es más vieja que el hilo negro. Tiene casi 50 años y se ha usado, es un inhibidor del óxido nítrico sintetasa inducible. Eh, la usamos harto post cirugía cardíaca, pacientes que hacen síndrome de vasoplegia post-sec. Y en esos pacientes hay relativamente evidencia robusta de su utilidad. En shock séptico fue una droga que se utilizó y dejó un poco de utilizar por dos razones. Primero, cuando se utilizó muy tardío, los pacientes ya estaban moribundos, se administraba azul de metileno y eran pacientes que estaban fuera de alcance terapéutico. Y por otro lado, hubo industrias farmacéuticas que trataron de hacer inhibidores de la óxido nítrico sintetasa, de la constitutiva. Ustedes se acuerdan que hay dos tipos de óxido nítrico sintetasa. Y en eso tuvieron malos resultados. Por lo tanto, se extrapoló eso al azul de metileno. Pero como lo usamos nosotros en el trabajo, el Shock and Blue que se llamó, que publicamos el año pasado, era usarlo de forma precoz y usarlo antes de llegar a este episodio de irreversibilidad en infusión continua. Y de hecho, hubo una señal positiva en la mortalidad, pero que no fue estadísticamente significativo, pero que sí nos permitió darle tamaño muestral a un estudio que estamos haciendo ahora en China, en el cual llevamos 65 pacientes randomizados y tenemos que llegar a 700. Así que esperamos en un par de años tener noticias con ese estudio para poder darle un sustento clínico y con evidencia a su uso. En mi práctica clínica yo lo uso cuando el paciente está llegando a 0,3, 0,4 norepinefrina no respondido y creo que una estrategia multimodal pudiese ser eficiente cuando hay especialmente mucha vasoplegia. Súper. Ahora una pregunta de Mari Ferrell. ¿Tiene sentido usar fluidos en shock séptico si el conflicto no es gasto cardíaco sino vasoplegia? ¿O usar directamente drogas Bien, vasoactivas? bien, Marin, excelente pregunta, me encantó. Es una muy buena pregunta. Efectivamente, el perfil hemodinámico principal es la vasoplegia y por eso yo creo que el uso de vasopresores precoces ha tomado tanta fuerza porque es lógico, ¿cierto? Sin embargo, hay pacientes que llegan con hipovolemia relativa o absoluta. Pienso en una persona que está con un síndrome de diarreico
una persona que lleva 5 días con una neumonía, que no ha comido nada, que está con 40 fiebre, tiene pérdidas sensibles e insensibles de agua. Por lo tanto, como les mostraba en ese trabajo de Guéry, hay patrones y hay distinta heterogeneidad. Y por eso la gran gracia está en poder personalizar la reanimación y no seguir una receta de cocina, sino si el paciente tiene señales de hipovolemia, tratamos eso. Si es vasoplegia, vamos a tratar eso. Y así y así. Y eso es lo que hicimos en el estudio Andromeda Shock 2, que me imagino que Glenn les contó. Sí. Doctor, le tengo otra pregunta acá de Leonardo. Dice, hola, yo quería preguntar qué criterio usan en su unidad para iniciar un segundo vasoactivo. En nuestro hospital comenzamos vasopresina generalmente cuando requerimos más de 0,4 a 0,5 gamma kilo minuto para PAM más de 65. Bien, es una súper buena pregunta. Efectivamente, el uso del segundo vasoactivo, hoy día, si bien la evidencia, como le mostraba, del estudio BAST o VANISH no fue categórica, sí está recomendado en las guías de práctica clínica, como la Surviving Sepsis, y entre 0,25 y 0,5 ellos proponen pensar en usar un segundo vasoactivo. ¿Ya? ¿Y qué cosas me gustaría a mí reforzar? Que ojalá podamos descartar que el paciente no tenga falla cardíaca, porque a veces la vasopresina pudiese tener un efecto deleterio en este subgrupo de pacientes. Y segundo, tal vez incluso entrar más precoz en los pacientes que tuviesen señales de vasoplegia severa, diastólicas muy bajas o diastolic shock index muy alto. Probablemente ahí el tono vascular va a ser central y tratarlo con vasopresina pudiese ser una buena alternativa. Hay un estudio que está corriendo que se llama NOVA, que es un estudio hecho en Brasil, el cual lamentablemente no pudimos participar, pero eso, gracias. En el cual se está probando una estrategia aún más precoz, es decir, partir en 0,1 de neuroepinefrina. Pero de nuevo, eso no tenemos evidencia, sino que em, tenemos solo señales, estudios que todavía están por realizarse. También pregunta, también Leonardo, si es mejor intubar o no antes de iniciar un tercero vasoactivo, o bajo qué Un criterio tercer. recomienda considerar intubar de forma precoz. ¿Solo Ya, con esa es una fines pregunta hemodinámicos? esa es una pregunta más compleja, y aquí tenéis dos problemas. Por un lado, ¿cuál es el objetivo de intubar a un paciente en shock? Si es que, por ejemplo, el shock no es respiratorio, que no está con falla respiratoria. Y segundo, cuáles son los efectos adversos de la intubación del paciente hemodinámicamente inestable. Acuérdense que en el estudio INTUB, 50% de los pacientes que se intubaban críticos tenían complicaciones mayores como desaturación o hipotensión. Por lo tanto, la intubación no es un procedimiento gratuito, digamos, y la indicación va a estar dada por dos razones. Uno, el trabajo respiratorio del paciente. Dos, el nivel de conciencia. Y tres, que también reanimado lo vamos a tener. Por lo tanto, si el paciente está con mucho trabajo respiratorio y se está consumiendo el poco oxígeno que tiene para respirar, probablemente sea bueno conectarlo al respirador. Pero antes de intubarlo, hay que procurar tener una buena reanimación y anticiparme al efecto hemodinámico deleterio que va a tener el proceso de inducción-intubación. Así que si viene llegando a la urgencia, trataría de reanimarlo un poco, partirle una droga vasoactiva y ahí empezar a intubarlo antes de. Nicolás Martínez nos pregunta, ¿en qué shock séptico sugieren vasopresina como segundo vasopresor? ¿Debería ser selectivo su uso en pacientes en shock distributivo, piel tibia, caliente, y no en todos los pacientes? Ejemplo, piel fría, CRT alterado. Utilizar RTI para seleccionar pacientes. Lo plantea como una pregunta. Bien, yo creo que, como les contaba, hoy día la guía de sobreviviendo a la sepsis lo considera una dosis moderada de norepinefrina, pensando en apuntar a la sinergia y pensando tener este efecto positivo como del estudio de Sasha. Pero sí, nuevamente me gustaría descartar una disfunción cardíaca, probablemente con una ecoscopía o con un monitor de gasto para evitar poner una poscarga inapropiada a los pacientes. Rocío Mardona nos pregunta, ¿en qué momento puedo comenzar a pensar en complementar la norepinefrina con azul de metileno o vasopresina? Ya, de nuevo, la vasopresina, entonces, yo creo que están un poquito la guía sobre sepsis, digamos que la guía core de reanimación del shock séptico, recomienda el uso de vasopresina entre 0,25 y 0,5. Con respecto al uso de azul de metileno, eh, como les decía, la evidencia es menos poderosa. Hay un solo randomizado que evalúa un outcome que es intermedio, que es tiempo de liberación de vasopresores. Y yo pensaría, nuevamente, los criterios de inclusión en ese estudio eran menos de 12 horas de shock
y dosis moderadas a altas de vasoactivo, con hipoperfusión persistente. Una pregunta de Julián Rojas. ¿Cómo recomiendas proceder en pacientes que tienen PAM normal, un gasto adecuado y lactato en mejoría, pero que mantienen aún signos de hipoperfusión microcirculatoria? ¿Qué rol tienen medición de temperatura, temperatura periférica, modeling y perfusión cutánea? Bien, entonces, este escenario es un paciente con perfusión periférica alterada, pero lactato, bueno, me imagino que empeorando también, por el general se mueven juntos. Así que esa es una buena pregunta en la cual tenemos una disociación de la macro y la micro. Es decir, tenemos optimizada la macro, pero la micro no reperfunde. Y es un escenario bien complejo porque, digamos, ya optimizamos todo lo que había para hacer. Subimos la presión, mejoramos la precarga, eh, etcétera, etcétera. En esos pacientes, yo creo que es súper relevante primero cuestionarse si es que el foco está bien resuelto o no. Muchas veces podemos tener una idea de que nuestro foco es uno y puede que el shock sea de otra causa. Por ejemplo, nos pasó hace poco una paciente que pensaron que tenía una pielonefritis y lo que tenía era una pionefrosis y hubo que llevarla corriendo a pabellón. Y no respondía, no respondía, no respondía y ese cálculo nunca salió en el escáner. Entonces, uno, pensar en el manejo del foco. Y el manejo del foco incluye eh, quirúrgico o no quirúrgico, antibiótico apropiado o no, y dosis apropiada o no. Ya, es decir, acuérdense que la reanimación es una terapia de soporte para restaurar el flujo, pero si no tratamos la causa que determinó todo este descalabro, no lo vamos a resolver nunca. Uno. Segundo, tenemos que considerar también algunos efectos modificables que pueden estar perpetuando esta disfunción circulatoria. La acidosis, hipocalcemia, hipotermia también. Así que siempre pensar en estos factores modificables. Y si el paciente ya está intubado, el exceso de sedación también nos puede jugar chueco porque es un vasodilatador y un inótropo negativo. Y por último, cuando ya no hemos podido restablecer los flujos, ahí entran en espacio las terapias de rescate que van a ser muy contextuales del centro en el que trabajen. Por ejemplo, hospitales que usan la hemofiltración de alto volumen, otros la hemoabsorción, etcétera, etcétera. Pero nuevamente son terapias con muy bajo nivel de evidencia y que no nos permiten hacer una recomendación estructurada. Ya. De las últimas preguntas para ir cerrando, Martín Sepúlveda pregunta: Hola doctor, me queda la duda en cómo titular la vasopresina bedside sabiendo que esta genera una vasoconstricción periférica potente que podría alterar el tiempo IN capilar, teniendo en cuenta que puedo ver una mejoría macrohemodinámica, pero me cae la duda en la microhemodinámica. Sí, mira, ese efecto de la vasoconstricción o del efecto periférico en dosis moderada baja no es tan frecuente. Es decir, los casos de isquemia digital que se reportan en los papers son menos del 3% en las series actuales. Y lo que yo hago es partir con una dosis de 0,02 gamma minuto, perdón, unidades, eh, 0,02 unidad de hora, y con eso ir viendo la respuesta vascular. Si el tono mejora y la piel se mantiene tranquila, lo puedo subir hasta 0,04. Yo no me muevo más de eso, ¿ya? Pero por lo general, acuérdense que la poscarga va a generar. Sí, a veces puede ser que el tono mejora y el corazón es capaz de empujar una poscarga para allá. Así que, por lo general, son los menos los que pasa este efecto del etéreo. Muchas gracias, Doc. Acá tenemos una última pregunta por parte de los asistentes. ¿Ya? Em, a medida que se avanzan en las distintas fases en el manejo del shock séptico, ¿es necesario ir modificando el tipo de fluido a utilizar? Bien, es una súper buena pregunta. Y mira, entonces con el tema de los fluidos hay un gran debate. Lo primero que se derribó fue el uso de los coloides sintéticos como el hidroxietilalmilón, en el cual se demostró que si bien eran efectivos para subir la presión y mejorar el flujo y podían tener menos leak capilar en relación a la ecuación de Starling, sí tenían peor efecto y los pacientes tenían más falla renal. Así que lo hidroxietilalmidón se dejaron de usar después del estudio 6S. Y respecto a la albúmina, que es el coloide sintético, o sea, perdón, coloide natural, la evidencia muestra que no hay diferencias con los cristaloides. Eso es base al estudio SAFE. Pero lo que yo hago en mi práctica clínica, después de los 3 4 litros de cristaloide administrado, voy intercalando con albúmina al 5% o al 4% para tener un poquito más de poder oncótico y evitar después la acumulación de fluido en el intersticio.
Bueno, con eso daríamos por finalizado las tres sesiones del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo y bueno, al doctor Cata también por toda la disposición que ha tenido para la jornada. Bacán. Muchas gracias. Y bueno, los asistentes si pueden quedarse un rato para unos anuncios pequeños, pero eso Chao. sería. Chao. Muchas gracias. Em, Hola, bueno, a los asistentes queremos informarle un poco de que comprendemos de que hoy día hubieron algunos problemas con el link de entrada a Zoom. Si bien los correos fueron enviados hoy día alrededor de las 10 a 11 de la mañana, hubieron igual múltiples personas a los que no le llegaron. Debido a esto, queremos avisarle de que primero todas las clases van a estar grabadas en el Drive y van a estar subidas. Y asimismo también en este mismo Drive pusimos un